Y entonces el hincha se va. El sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden aquí y allá algunas hogueras de fuego fugaz, mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo que ha sido nosotros. El hincha se aleja, se dispersa, se pierde, y el domingo es melancólico, como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. Bueno, acabamos de ver el tráiler de Al final del partido, el otro lado de una pasión. Una historia de 5 personas, hombres, mujeres, utileros, cancheros, que son parte fundamental del fútbol y que ingratamente a veces no los vemos. Y para contarnos esta historia vamos a recibir a su director, a Federico Beltramelli, y a quien hizo la investigación de esta película, ya un amigo de la casa, Jorge Señoranz, nuestro colega Jorge Señoranz. Bienvenidos. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, Federico, vamos a empezar por el origen de todo esto. ¿Cómo nace esta película? O la idea de esta película. Yo creo que es casi un lugar común de cualquier uruguayo querer hacer una película de fútbol, porque hay una conexión absoluta. Yo me crié en Salto, frente a mi club, que se llama Almagro. Fui hincha. Mi viejo tenía un boliche en la esquina del club y básicamente la previa de los partidos siempre se hacía ahí. Y me crié atrás de un mostrador también, literalmente, porque nosotros veíamos atrás del boliche. Entonces, la vida sigue, me vine a estudiar a Montevideo y esa rutina que uno creía que iba a ser la vida, ¿no? Que era trabajar una semana o estudiar una semana y los domingos ir a la cancha para cerrar la semana, se me interrumpió cuando me vine a Montevideo a estudiar. Y siempre me quedó eso, ¿no? Naturalmente de poder contar esa historia porque en definitiva era una cuestión como de esencia, de identidad y aparte de condición de posibilidad de vida que los uruguayos tenemos respecto a esa rutina que es el fútbol. Y prácticamente siempre me quedó eso en la cabeza. A mí siempre me interesó mirar esos personajes menores. Yo sé que eso es un lugar común también en el cine y en el documental, decir que son personajes menores, pero el problema es que hay algunos menores que no se ven nunca y como tú decís, efectivamente, estos personajes que son prácticamente la esencia de esa capilaridad que tiene el fútbol uruguayo, me los pude volver a encontrar cuando nos pusimos a pensar en este proyecto. Que más o menos en el año 2015 fuimos con el productor a Salto a entrevistarnos con la gente de mi club y después nos encontramos con una investigación maravillosa que venía haciendo Jorge respecto a algunos de estos protagonistas, que son esos anónimos, eternos, pero son los que siempre están, los que siempre sustentan, ¿no? Para nosotros, utilero, el canchero, el que está en la cocina, sí, es como esa capilaridad que manejabas recién. Vos, Federico, tenés también como un vínculo especial porque estuviste involucrado de cierta manera en Almagro, ¿verdad? Haciendo como una especie de canchero ahí, dando una mano. sí, Te me roza acuerdo. también la historia. Para mí, mi club Almagro era de alcanzapelotas en las prácticas. Me acuerdo hasta ahora, había 3 días de práctica, martes, jueves y viernes. El viernes era el día genial porque se hacía la comida para los jugadores. Y uno atendía, servía. Todo eso por la razón que ya sabemos, es decir, cuando uno no funciona para jugador, pasa para esa otra condición. Y poder encontrarnos con estas historias, con estos protagonistas de nuevo, a partir de la investigación que había desarrollado Jorge, para mí personalmente fue
fue mágico, ¿no? Es decir, es como linkear con seres absolutamente universales, porque cada uno de los protagonistas que aparecen en el documental son prácticamente idénticos a algunos que yo dejé en Salto, ¿no? Vamos a eso, señor. ¿Cómo fue esa investigación? Cuando te plantean esta idea, ¿para dónde ibas? ¿Qué era lo que querías encontrar? ¿Cómo fue? Mira, esto partió de una serie de notas que yo hice cuando trabajaba en el diario, con estos personajes que los que estamos en el ambiente sabemos que son muy difíciles, es muy difícil de acceder. Contemos, perdóname, te voy a interrumpir, ¿quiénes son? Sí, son cancheros y utileros. En primera instancia estaba planteado con utileros y bueno, y como consecuencia de que la gente había comentado mucho justamente esas notas, se pasó a los cancheros. Y digo que son personajes difíciles de acceder y lugares difíciles de acceder porque viste que generalmente ese es un nicho muy cerrado. La utilería de un club es un lugar infranqueable y es donde funciona una parte importante del corazón de la institución, porque si ellos no trabajan, el equipo no entrena. Y por más que no se vea su tarea, por más que son anónimos, tienen tremenda importancia. El utilero es un psicólogo sin tener título, porque en realidad los futbolistas le cuentan todo. Sí, están en la intimidad del plantel del día a día. Sí, y depositan justamente una gran confianza en ellos, que no la tienen por ahí ni con su técnico ni con sus dirigentes y tal vez con algunos de sus compañeros, porque muchas veces surgen vínculos y afinidades dentro del plantel, te llevas mejor con uno que con otro, pero con ellos es generalizado eso. Y bueno, se hizo con todos los utileros de primera división, con todos los de segunda, y bueno, hasta que aparecieron ellos justamente para hacer una selección, que no debe haber resultado sencilla porque había infinidad de personajes con muchas variantes, con muchas alternativas, propuestas, estilos de vida. Y bueno, y la elección sí correspondió a ellos. Ellos fueron los que decidieron que estos eran los 3 clubes y estos eran los personajes. Una infinidad de personajes, me imagino, son muy particulares, peculiares. Federico, ¿en qué se detuvieron para elegir estas historias en especial? Y si pueden contar como alguna anécdota para ir haciendo boca de la película que se estrena el 20 de octubre. Lo que nos preocupaba era poder contar las distintas capas que estos protagonistas nos proponían, ¿no? Siempre con la hipótesis de que el fútbol uruguayo es un milagro, quizás por la hipótesis más manejada que es el Babi, pero la otra que nosotros manejamos es que el fútbol uruguayo se sustenta por estos clubes y atrás de estos clubes estas personas, con miles de sacrificios, con miles de problemas como tienen los clubes uruguayos chicos. Y si los clubes tienen problemas, estas personas tenían problemas. Hay algunos que encarnan el oficio, que es un oficio que efectivamente es casi, yo no diría hereditario, pero hay una cuestión como de pequeña mística, de transmisión de cómo se lleva adelante ese oficio, que parece sencillo, pero no lo es, como decía Jorge. O sea, de padre a hijo, es muy como intrafamiliar. O alguien deja como legado en términos de esa función. Y después eran personas que naturalmente reunían otras condiciones, como por ejemplo poder entrar a un club, en la cocina del club, como es Villa Teresa, y poder ver el club, el fútbol, la comida de entre semana, pero a su vez también la función social de ese club. Por ejemplo, asistiendo en el medio de la pandemia con una olla popular que funcionó muy bien en el Villa Teresa. Y después algunas magias muy uruguayas de esas condiciones bien, yo no diría paradójicas, pero diversas, como por ejemplo una de las protagonistas que es canchera, que vive dentro de una cancha, que es odontóloga, que ejerce la profesión y que antes de salir a un partido tiene que coser una de las camisetas que está rota porque si no el cuadro como que no, quizás no tenga el equipo completo. Y después la condición humana que está atrás de esto, que trasciende también lo futbolístico. Y cada uno de estos protagonistas se podría decir que encarna alguna condición humana sobre la base de una gran resiliencia y una gran capacidad de seguir adelante.
Sin eso no estaría lo otro, que es esa cuestión de sostener al club y sostener al club en base también a una pasión. Son trabajadores, pero son hinchas, es decir, hay una condición indeleble ahí, no la logran disociar nunca, si no, no podrían seguir adelante, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de rodaje? Porque ahora vos decías, bueno, tuvimos que participar, se participó de una olla popular, los agarra la pandemia porque el rodaje comienza antes. ¿Cómo fue todo ese proceso con pandemia en el medio? Fue muy difícil, porque tuvimos casi un parate de 1 año y medio. Y la pandemia nosotros la metimos adentro de la película, porque fue parte. Había momentos que estábamos encerrados y no me quedaba otra que llamar a los protagonistas y hablar, a ver cómo estaban, porque estábamos separados. Pensábamos una estructura de seguimiento narrando una cuestión que atestigue eso, y resulta que después nos fuimos metiendo más por dentro de una condición de estas personas en la reflexión de su ser, de su condición. Y emergen cosas en algunas entrevistas. Hay una estructura y un tratamiento que fue testeado varias veces. Ahí el que le cupo la responsabilidad y la sapiencia fue a Daniel Márquez, que es el montajista, que en algunos momentos en donde estuvimos muy a la deriva con este proyecto, logró encontrar el timón, y logró encontrar el timón para una historia que son ellos, somos nosotros en términos de equipo, y personalmente ingreso también en mi condición, yo no diría de protagonista, pero la película arranca por esa pregunta que yo me hacía y por ese deseo que yo me hacía de aquellos que había dejado en Salto, y después sigue por ellos otros. De aquel reflejo, ¿no?, que tenías de Almagro, de Salto. Senio, son 3 clubes donde cuentan la historia. Si podés destacar alguna anécdota pequeña o algo que te haya quedado, alguna particularidad. Innumerables. La verdad que, como decía Federico, para mí, desde mi lugar de periodista, es admirable lo que hicieron ellos por la forma en cómo lo contaron y lo narraron con imágenes. Porque acá tengamos en cuenta que no hay actores, son todas secuencias, y secuencias de la vida y secuencias de la actividad laboral. Y yo cuando lo miraba desde afuera, yo decía, pucha, ¿cómo van a hacer para encadenar todo esto, no? Porque claro, nosotros tenemos otra cabeza y ellos piensan con una cabeza cine, totalmente distinta a la nuestra. Y ahí fue un poco un ida y vuelta, como decía Federico, muchas horas, muchos asados para resolver este tema. Anécdotas hay una cantidad, sin lugar a dudas. Se van a encontrar con cosas muy risueñas, como la marcación de una de las canchas, que genera justamente algo espontáneo y de chispa. Y después hay, tal vez no es anecdótico, pero sí situaciones de vida. Cómo hay gente que llega a un grado tal que pide que cuando ya no estén sus cenizas sean esparcidas en la cancha del club. Y eso es tocante, ¿viste? Es como decir, pucha, esta persona que no es protagonista, que está en otra tarea de servicio a su club, ¿cómo ama a su club a ese grado? Al grado de pedir que su familia, cuando él fallezca, justamente cumpla con su deseo. Sí, lo ven allí. Hay un gran sentido de propiedad, ¿no?, de parte de Sí, todos ellos. Totalmente. Señor, lo mismo para vos, porque vos arrancaste diciendo, bueno, es un lugar muy difícil de ingresar. Quienes trabajamos en el fútbol sabemos que son muy celosos y celosas de su lugar. ¿Cómo fue para vos ese proceso, el poder llegar a esta empatía, a esta confianza que hay que lograr para que te abran las puertas de ese mundo? Sí, yo partí de una base. Cuando yo arranqué a hacer estas notas, me acuerdo que me pidieron que llamara por teléfono para concretar la nota. Y yo dije que no, que yo iba a ir al lugar de trabajo y me iba a presentar en el lugar de trabajo. Porque yo sabía que lo primero que iba a recibir es el no, teniendo en cuenta justamente las particularidades de estas personas que trabajan en esa actividad. Y así fue. O sea, yo me presentaba, caía en su lugar de trabajo
que son lugares muy chiquitos, con muy poco espacio. Y bueno, y ahí se hacían las notas, ahí surgía la nota. Y después, bueno, ese grado de confianza, no sabría cómo describirlo, por qué se genera o se generó ese ida y vuelta. Pero sí, nosotros logramos, y luego la lograron ellos, una apertura. Porque en algún momento yo les decía que la cámara entró a lugares que no entra nadie. No entra nadie. Ya el cuarto de utilería ya es un lugar como muy íntimo, ¿no? El vestuario de cualquier equipo, pensando en el fútbol también, pero que hayan entrado ahí. Totalmente, un gran logro, ¿no? Totalmente, sí. Para mí, sí, para nosotros que conocemos cómo es justamente a raíz de nuestra profesión, esa profesión, ese lugar. Viste que los jugadores miran raro ya cuando hay una cámara ahí adentro, porque no es habitual ni siquiera que haya un periodista. Entonces que ingrese una cámara, que ingrese un tremendo aparato de sonido, para mí fue sorprendente. Y a mí me quedó una cosa que siempre reiteraba Federico, ¿no? Esto es contar el fútbol sin la pelota, porque no la ves. Sí, es contar desde otro lugar. Y Federico, respecto como hablaban recién de la intimidad de esos lugares que pudieron ingresar, que pudieron mostrar, ¿pudieron contar o pudieron ser como poder mostrar la realidad de ese utilero, de ese canchero, de esas personas que están vinculadas y la cantidad de tareas que llevan adelante? Sí, yo creo que eso está y está de forma completa en términos de la tarea, de la rutina, pero también del esfuerzo, también de una condición absolutamente real de lo que es el fútbol uruguayo hoy, en esa condición de esa labor, de ese rol. Pero inmediatamente trascendimos eso para ir al encuentro de cada una de las personas. Cada una de las personas tiene algo que dejar en esta película. Hay algunos que son los que encarnan el oficio, hay otros que son la cuestión de esa resistencia en soledad para mantener que el club efectivamente siga. Hay otros que son la comunidad y hay otros que son una madre que no deja de ser madre, que crió a sus hijos, que le fascina criar a sus hijos adentro de una cancha de fútbol, que lo cuenta y que es un canto a la vida en términos de la esperanza, la persistencia y seguir adelante. Y con lo que implica de por sí ser mujer en una intimidad como la de un vestuario. Exacto, y lo difícil de no narrarla en términos de esa extrañeza. Exacto. Eso para nosotros fue muy difícil, es decir, es extraño ser mujer en ese ambiente, pero cómo narrarla sin caer en esa extrañeza, es decir, cómo narrarla en su potencia más íntima, sin dejar de ser mujer, sin dejar de tener esa persistencia, y creo que quedó, porque aparte yo decía hoy que estos protagonistas me enganchan con los de Salto. En mi club en Salto, yo creo que siempre las que lograban la persistencia eran mujeres. Me acuerdo, por ejemplo, de 2 o 3, de hecho aparecen los nombres, de Malvina, y eran mujeres, y las hinchas eran mujeres. Yo me acuerdo que mi padre, yo de hecho empecé a ir a la cancha con mujeres, mi madre nunca quiso nada con el fútbol, y yo iba con unas vecinas con unas plegables, me llevaban al fútbol y nos sentábamos al lado. Y esa conexión, que no fue una conexión buscada, estaba ahí, me fascinó, porque es verdadera, es decir, y aparte la historia es una historia que concuerda con esa condición también de mujer en un ambiente aparentemente no muy amable para esa condición. Sí, bueno, machista. Machista, sí. ¿Cuál fue la devolución de estos protagonistas? Digo, tanto tal vez en el proceso de la grabación del rodaje, como estimo que tal vez ya la vieron. Sí. Ya la vieron. ¿Cuál fue su reacción? Y hubo una frase de alguien que
que estaba, cuando la vi, la pasamos en el Villa, Teresa, para una cuestión entre nosotros, entre ellos y nosotros. Es decir, sí, estos son los que nunca salen. ¿No? Interesante. Su reconocimiento. Sí. Y bueno, es decir, y aparte el agradecimiento por contar su historia y por prestarse de cuerpo y alma en toda su condición, que a veces es gratificante, pero a veces también es la condición de la realidad, que también a veces tiene sus durezas. Sí, sí, sí. Trascender como de lo banal, de lo superficial y poder ir más allá. Sí. Que eso lo que sienten es que lo lograron. Yo creo que ellos se sintieron como son y se sintieron representados, es decir, eso es lo que creo que recogimos en ese asado, proyección que hicimos íntima. Federico, voy a leerlo textual porque no quiero irme. Dijiste en algún momento que para vos el fútbol se parece mucho a una recuperación semanal de la infancia. Eso es una cita de Javier Marías. Exactamente. ¿Por qué te parece que es así? así? Porque es así, es decir, el fútbol es esa cosa que nos lleva inmediatamente a esa condición muy prístina de la infancia y que nos conecta, y que nos alivia, y que nos sitúa, y que nos pone los pies en la tierra. Al menos para los uruguayos considero que es así. Y es así. Yo estoy en una cancha y no son solo los recuerdos, sino es la condición de lo que uno siente en el cuerpo. Es decir, estar ahí sin hacer nada, sin ninguna responsabilidad, y de rato la pasión, y de rato el grito, y de rato todo lo que hacemos en la cancha cuando somos hinchas. Sí. Y esa representación de ese juego que es mágico, de nuevo es un lugar común, todos los decimos, pero yo lo vivo así. Bien, y para cerrar bien cortito, para el Senio, para Federico, para ambos, ¿puede llegar o trascender al futbolero, al público que es futbolero? ¿Se puede trascender a ese público con esta película? Sí, totalmente. Totalmente, porque es lo que yo te decía hoy, o sea, es una película que se narra sin mostrar la pelota, se narra desde otro lugar y se narra con una visión, como decía Federico, muy humana. Estos personajes están muy humanizados en la película y justamente la cámara lo transmite. Bien. Porque la cámara ingresa no solo en su lugar de trabajo, sino en su propia vida. Muchísimas gracias, Federico, Jorge. Bueno, al final del partido, El otro lado de la pasión, del 14 al 16 va a ser el preestreno en el Festival de Cine de Piriápolis de película, y luego ya el 20 se va a estar estrenando en las diferentes salas de cine de Montevideo. Muchas gracias de nuevo por haber venido. A ustedes, por favor. Nosotros, Manu, nos reencontramos ya el próximo lunes Sí, con Will en esta silla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.